Bueno, tenemos hoy a Carolina Mejía, neuropsicóloga, y Jorge Mario Rubio, psicólogo, que ya han estado en el programa. Entonces, bienvenidos. Los invitamos por acá para que Vengan de arranquemos una, con el ¿qué tema más? de hoy. Venga pues. ¿Qué más, hermano? ¿Yo qué? ¿Cómo vas? Bienvenidos. Hola, Qué bueno ¿qué más? tenerlos por acá ¿Cómo nuevamente. estás? Hola, ¿cómo Hola. están? ¿Dónde quieres sentar? ¿Dónde quieres? Escoja, Pues donde escoja. quiera. Yo vengo por aquí en la mitad. Carolina y Jorge, vamos a continuar con el tema, aunque tenemos que recapitular, porque hay gente pues que no lo vio ese día, pero ustedes nos daban pautas súper importantes para identificar cuando los jóvenes estaban con Consumiendo. diferentes adicciones. Hablábamos del alcohol y las drogas como las principales, pero hay muchas cosas que rodean a este círculo, ¿no? Vamos entonces a recapitular un poquito. Bueno, entonces, lo que hablamos la vez pasada, y gracias por la invitación nuevamente, básicamente fue dirigido a la detección de signos y síntomas cuando un adolescente empieza a consumir sustancias, cómo su comportamiento empieza a cambiar, cómo la relación con sus pares, cómo algunas conductas empiezan a verse diferentes, el rendimiento académico empieza a caer, empiezan a cambiar algunos de sus hábitos. Pero como quedó pues como el tema en punta, pues hoy vamos a seguir resolviendo las dudas que de pronto la gente Yo quiere. les tengo la primera pregunta que es muy concreta y muy dura, porque los papás tienen todo papá tiene una preocupación con sus hijos, como lo tuvieron las mamás con uno, ¿cierto? El tema de las adicciones, desde la ludopatía, las drogas, todo, el alcoholismo, todo. Y para un papá diferenciar en que el hijo va a ser una etapa de su vida, no necesariamente probar las drogas, pero quienes en su momento comieron su torta de marihuana, se tomaron su botella de aguardiente menores de edad, pero lograron superar se logra superar ese tema, es una cosa. ¿Cómo detectar el que lo va a lograr superar y cómo detectar el que no? Imposible. Carolina. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, es imposible. El contacto experimental con las sustancias psicoactivas, con las drogas, es algo que no podemos limitar desde el hogar. Cuando sucede, sucede. Y aquí en realidad cuando hablamos de adicciones no es tanto la sustancia como tal el problema, sino la relación que yo establezco con esta sustancia. Entonces ahí entran a jugar muchos factores. Como Así por es, Carolina, ejemplo, pero yo quiero aprovechar antes de que continuemos con el tema, abrir la línea telefónica 265-7757, porque ustedes deben preguntar, Claro. deben aprovechar a nuestros especialistas. El tema es las adicciones en los jóvenes, en los menores de edad, cómo nosotros como padres de familia podemos estar al tanto y saberlas manejar, porque no solamente es detectar si se está consumiendo o no cualquier tipo de droga, o hablando del alcohol y de las drogas, sino también entender que si somos como muy, o si presionamos demasiado, lo que hacemos es empujarlos a que se queden ahí. Total. Ahora sí continuemos, que teníamos aquí una guitarra de micrófono, porque ya estamos listos. no sé qué tanto se alcanzó a escuchar Sí. en las Entonces casas. hablemos de la adicción, o sea, no es el tema de la sustancia como tal, es el tema De la es algo adicción más como fundamental. tal, Exacto. sí. Si lo prueban, no lo prueban, ese consumo experimental puede ocurrir muchas veces por diversas situaciones. Cuando hablamos ya de adicciones, no estamos mirando la sustancia en general, sino la relación que yo establezco con esta sustancia. Entonces, porque a veces el consumo puede ser exploratorio, puede ser durante algunas etapas y únicamente algunas personas llegan a desarrollar lo que es una adicción. Eso ya tiene que ver con cómo me relaciono y mucho que ver también con lo que tengo por fuera en el colegio, lo que tengo en mi vida familiar, los factores Por protectores ejemplo, y Carolina, la si yo genética. tengo, supongamos, una niña que es muy ansiosa, que pues todavía está muy pequeña, pero yo veo que es ansiosa, que tiene mucha energía, entonces eso me puede llevar como a decir, uy, tengo que estar pilas porque cuando llegue el momento de conocer muchas cosas, se me puede quedar ahí, por decirlo así. Bueno, creo que no podemos entrar a estar en pánico porque niños ansiosos existen, niños con déficit de atención, niños con depresión y con diversas dificultades que hay que afrontar como lo requiere el ciclo vital de la vida. Podemos comenzar a preocuparnos es si no le damos un manejo adecuado a esa ansiedad. Si yo soy niña ansiosa y crezco siendo ansiosa y llego a adolescente siendo ansiosa y consumo una sustancia que me ayuda a dejar esa ansiedad. Total. Yo consumo y yo soy muy nerviosa, pero cuando consumo me siento más tranquila, me siento más relajada, soy capaz de hablar mal. Entonces es mucho más posible que me quede enganchada a esta sustancia que me genera un efecto más placentero al que tengo en mi cotidianidad. Pero hay una Se podría, pero se no es un podría factor decir eso. determinante. No es que un niño ansioso necesariamente vaya a terminar Exacto, porque consumidor de puede haber sustancias. muchos niños que no son ansiosos, sino tímidos, y en la adolescencia son el que va a consumir alcohol para decir es que yo cuando consumo soy más extrovertido o me gusta esta etapa en mí, pero no quiere decir que un niño ansioso lo vaya a hacer.
no quiere decir Lo que eso. pasa es que para que se configure una adicción tiene que cerrarse un triángulo donde uno de esos vértices es la droga, el otro son las condiciones de vulnerabilidad individual Sí. y el otro las condiciones micro y macrosociales que pueden favorecer el consumo. Cuando en una persona se juntan las condiciones de vulnerabilidad, que podría ser el TDAH, la ansiedad, la depresión, etcétera, más factores microsociales como consumo en la familia, violencia intrafamiliar, maltrato, más el contacto con la droga, esas tres cosas podrían desarrollar un trastorno por uso de sustancias, pero no es No determinante. es determinante, pero venga, este tema está bien interesante, porque es que van a quedar muchas dudas y no vamos a alcanzar a resolverlo, y eso me preocupa. Pero vamos a salir un poquito de la parte tan técnica. Hablemos de una vaina más coloquial, como más cotidiana. Es decir, lo que decía Lina ahorita, si uno tiene un hijo o un adolescente que uno le ve cierta adicción al juego, videojuego, al estudio, inclusive a cosas que uno cree buenas, el adicto, eso es general, se puede volver adicto a cualquier otra cosa, o usted puede decir, no, yo soy adicto al trabajo, pero no soy, o cuando usted ve cierta adicción, así no sea mala, eso es de preocuparse. Ahí lo que pasa es que comenzamos a hablar de una adicción cuando eso, llámese trabajo, llámese alcohol, llámese marihuana o cualquier droga, comienza a generar una alteración clínicamente significativa en la vida cotidiana. Entonces, si yo trabajo mucho y me gusta trabajar, no necesariamente es una adicción ni es un problema. Ahora, si yo descuido otros ambientes de mi vida, descuido lo familiar, descuido lo recreativo, limito mis actividades únicamente a trabajar, comenzamos a hablar de una situación de trabajo que ahora sí es patológica o llamativa, porque estás afectando a la persona en su cotidianidad. O sea que la Sí. adicción se vuelve como mala, por decirlo así, cuando te afecta tu cotidianidad, no cuando pasas el límite, cuando es algo, por ejemplo, en este caso, El adicción al consumo. trabajo, pues no sería una adicción a una sustancia, sino a una actividad que entre comillas es buena, todos tenemos que trabajar. Entonces la adicción puede ser cuando se pasa el límite y ya se va al extremo de que interfiere en tu vida y en tus emociones negativamente. Dos cosas. La primera, para complementar la respuesta de Sí, Caro con respecto de Juan. Hay algunos rasgos de personalidad que pueden ser indicador de conductas de riesgo. Hace algunos años se hizo un experimento en Estados Unidos que es el experimento del masmelo, donde se le dieron a unos niños un masmelo y se le decía la siguiente pauta. Usted puede comerse este masmelo ya o comerse 2 masmelos en 10 minutos. Se lo hicieron a una cantidad de niños, algunos se lo comieron ya, otros no. Luego hicieron un estudio longitudinal con las conductas de estos niños y se dieron cuenta que en los que decidían comerse el masmelo más rápido, después tuvieron mayores conductas de riesgo porque eran más impulsivos, tenían más dificultad para postergar la capacidad de placer y esto se puede volver un factor de vulnerabilidad al momento del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque altera la toma de decisiones. Bueno, Caro, que es la neuropsicóloga, es la que es experta en eso, y se alteran algunos, se va generando una memoria afectiva y emocional con respecto al consumo de sustancias y eso podría ser un factor de vulnerabilidad que podría en algún momento uno dice, sí, los niños que son impulsivos, los niños que quieren todo ya, los niños que les gusta mucho el placer, los niños que les gustan las conductas de riesgo, podría ser un factor de riesgo. No una necesariamente es determinante, como vos decís, porque Exactamente. digamos que yo toda la vida fui demasiado ansioso, entonces a mí me dicen, por ejemplo, usted puede comer estos 2 pasteles ya o en 1 hora, yo me los como ya, yo todo lo también me quiero los ya. como ya. O sea, yo Oh, todo lo pero quiero ahí- ya, ¿cierto? Pero lo que pasa es que hay aire, por ejemplo, te dicen 2 pasteles ya O o 3. 2 en 1 hora, pues yo también me los como ya. Sí. Pero si te dicen 2 ya o 5 en 1 hora, No, ya es otro cuento. ahí la toma de decisiones Están se ve multiplicando la diferente, ¿cierto? porción. Porque Yo me lo entonces como, me los la Es que gratificación... Uno Sí. le caben 2, pero ya después de 2 yo creo que ya uno ya no más. Sí, sí, no, sí, sí. que Pero ya un dos, niño dos decirle más de 2 pasteles, no. Un masmelo, en el caso del estudio, Pero es decirle que un eran unos masmelo o masmelos 2 chiquitos, yo vi masmelos, ese video. yo voy a preferir 2 masmelos en 10 minutos. Tú, Pero hay gente que no. tú porque tú tienes ya madurez Sí, neuronal, ¿cierto? sí. Pero un niño que está en pleno desarrollo Dice, no, démelo. aún no Ay, ha bueno, desarrollado exacto. las estructuras Pero que bueno, le permitirían. mejor dicho, es que este tema está complejo, pero yo le hago la pregunta así práctica y con una respuesta práctica. Si yo veo que mi hijo, todo lo que coge, se mete, pero de cabezas uno dice, es que le entregué un Lego y hasta que no arme esa vaina, él se mete y es ansioso. Tiene más riesgo que el día que pruebe un vicio, también se meta así con esa misma intención. No es determinante, no es determinante. determinante. Esa es la No es de respuesta, preocuparse no es de porque mi hijo es preocuparse. excesivamente con los videojuegos, entonces va a ser excesivamente con el alcohol, no. No, ahora, porque, y para decir lo que decía ella, la adicción no se puede ver como un problema moral. O sea, no hay adicciones buenas y malas. Ah, ok. Porque si hay adicción, hay una enfermedad. Y si Ya. hay una enfermedad, hay algo que Ya. clínicamente es significativo para el individuo que afecta a su entorno. Entonces, la adicción al trabajo
es buena para el jefe pues del empleado, Claro. del que trabaja mucho, pero Le para la conviene, le empresa, conviene. Para la familia. pero para la familia, para los hijos y para él, Acaba relaciones. Claro, Mira, yo acaba tengo una todo. historia muy cotidiana que es cortica. Un amigo mío se obsesionó con el carro. Entonces él se levantaba por la mañana un domingo y desbarataba el carro y lo arreglaba todo el día. Y se le acabó el matrimonio porque todos los domingos la pasaba mecaniqueando. contaste. En vez de estar Y con se le los- fue la mano. O sea, el hombre le entregó su vida a la mecánica. Entonces la esposa le dijo, no sabe qué, quédese con el carro y los tornillos y yo me voy porque usted a mí no me para bolas. Y los días de descanso se le está dedicando al carro. Sí, Adictivo. adictivo. Es que la al tema. después de que sea la palabra adicción ya hay una enfermedad, entonces eso nos queda súper claro. Vamos a hablar de las personas que son adictas a las drogas, a los narcóticos, ¿cómo le dicen ustedes? A las sustancias A las sustancias psicoactivantes. psicoactivas. Bueno, por ejemplo, cuando son menores de edad, que es como el público al que estamos hoy dirigido, los padres de familia son responsables y deben tomar decisiones. Por ejemplo, internarlos, llevarlos a un proceso. Pero cuando son mayores de edad ya hay una decisión por parte de la persona o no sé si hay la patria potestad de la familia, bueno, eso es otro cuento. Preguntan, ¿es necesario internarlos, llevarlos a un tratamiento así tan rígido, tan fuerte, o uno lo puede hacer en su casa trabajando con ellos? Carolina. bueno, no es necesario internar a todas las personas que consuman sustancias psicoactivas. Lo que sí es necesario es hacer una evaluación completa por un especialista en el tema para que determine cuál es el nivel de impacto a nivel general en la funcionalidad de esta persona para determinar el dispositivo de atención. Me hago entender en palabras como lo que usted gusta. Un pelado que se fuma una vez al mes un bareto, pero que estudia, trabaja, no tiene problemas con la ley, no se gasta el dinero, no sé qué. Hombre, no es que ese bareto que se fuma o los 10 baretos que se fuma sean inocuos, no es que no le hagan daño, no, pero no necesita ser extraído de su medio donde está funcional aún para dejar el consumo, sino que con él se trataría intentaría un tratamiento ambulatorio, donde tenga un seguimiento por un terapeuta, quizá por un médico psiquiatra, donde tiene que hacerse una valoración de sus funciones cognitivas para ver qué está pasando y por qué está Total. tomando la decisión Pero de tampoco consumir. relajarse que la mamá diga, no, es que eso No, es sí, propio de eso la también. edad, que qué Exactamente. etapa, tampoco, porque las mamás, qué pesar por querer justificar a sus hijos en la familia y dice, vea, es que su hijo está tirando vicio, porque así hablamos, estamos hablando coloquial como habla la gente, vea, es que el primito lo vieron en la esquina tirando vicio con los amigos y la mamá por defender le dice, pero es que a él se le pasa, no, eso no se pasa. Y Hay que prestarle el atención ya. problema del consumo con adolescentes es que entre más temprano sea la edad de inicio, mayor impacto y mayor repercusión va a tener a futuro. No es lo mismo que, bueno, hablo de mí, porque no sé tu edad, que yo de 40 años en este momento, 28. esas canas... Yo tengo 16. Esas Bueno, canas que vos son de, las que vos de pintas, se las 28 años pintan. ahorita te dé por fumarte un bareto, Sí. porque te dio, Sí. no es lo mismo que se lo fume un adolescente de 14 años, porque la estructura cerebral de esta persona no es igual a la tuya, Sí, porque tu increíble. madurez te ha permitido tomar un montón de decisiones y con base en tu experiencia vas a tomar de aquí en adelante otras. O sea que el riesgo para una persona así ya tan viejita de 40 años no Lo es puede tan alto probar. como el de un adolescente. O hay gente que se puede quedar ahí después de viejos. menor. Viejito de 40 años. No, yo Mira, estaba mira, hablando me está contigo, insultando. Jorge, era No, para allá, no. para el lado de allá. Sí, Bueno, el yo viejito de tengo Así una me cosa. dicen mis estudiantes en la universidad. Yo tengo una cosa, yo en la universidad sí que había, me perdonan, burros, porque así lo decía. Sí, en la costa. Oiga, impresionante, y gente bien. Y entonces empezaban con el cuento que Lina, que te vamos a invitar a probar. Y yo, no, mijito, yo tengo una adicción que es que yo me chupo el dedo y yo con ese tengo. No yo puedo. no me voy a poner a inventar, porque si con este me quedé y no he podido, vea el callo, si con este no he podido dejarlo, donde yo me meta a fumar marihuana, me vuelvo marihuanera, decía yo tengo un antecedente. Sí, hay gente Yo lo que miraba sabe de que esa es manera y ansiosa. se reían. Que la tortica y el cuento, yo nunca quise probar. Si yo ahora, después de vieja, que digo, no, ya yo soy una persona ya estable, yo no me voy a dejar enredar, lo pruebo, no tengo el índice de quedarme. Así tengo una Pero menor. O si Volvemos a lo está en una mismo. Pero es situación mucho menor. triste. Es mucho Porque yo te menor. digo una no cosa, es yo en mi pero me vida- puedo quedar si Yo quiero. en mi Te vida me puedes he metido quedar. una cosa, es que una pepa, a mí me da miedo, yo bien loco que soy. Yo me meta eso y me dice, no, yo Se ya le esté muy dilata viejo, la yo digo, pupila, no, yo no me meto nada de esas se cosas le raras de- dilata la pupila, No, empieza claro, así, a mí me y a daría sudar. miedo. Hay algo y que los jóvenes deben entender y es que no todo hay que probarlo. Ajá. Si bien es cierto, uno explora en la vida, aprende muchas cosas, hay que vivir, hay que disfrutar la vida, Sí, pues hay pero- que ser adolescente, hay que ser joven, hay que ser adulto, hay que ser niño. No todo hay que probarlo. Sí, No, eso es todo hay cierto. que probar. Bueno, que tenemos saltar aquí muchas público, cosas. nuestras ¿Alguna estudiantes de pregunta? comunicación. No crean que las vamos a dejar por allá muy apartadas. ¿Tienen preguntas? ¿No están No, bien? pues qué Vamos juicio. bien. Qué Juiciosas. juicio. No, qué juicio de mujeres. Qué por Dios. juicio, qué juicio. Ellas no tienen problemas Bueno, con ninguna de continuemos. esas sustancias. 265-7757 porque esto es para ustedes, para que aprovechen a nuestros especialistas y llamen. Bueno, entonces ya lo dijimos,
no necesariamente un niño que presente ciertas conductas puede llegar a ser un adicto. Sí. Ya quedó claro. Quedó claro, pero también más otra cosa posibilidad. que Hay se me factores de ocurre. riesgo, Eso. pero no es determinante. Ok, la familia, ese tema de, como digo yo, ese gencito, Genético. ese ADN, esa genética, porque uno conoce familias, yo tengo familias de amigos que toda la familia reúne a jugar cartas y toda la familia es jugadora y le gusta apostar y jugar póker y los fines de semana, entonces los niños, hasta los niños juegan. Ese tema, o la familia que todos beben y el abuelo fue alcohólico, ¿eso también viene de ahí o no? Hay que tener cuidado que hay más vulnerabilidad. Esa era la tercera arista de ese triángulo, cuando te hablaba de ok. micro y macro sociales. Micro y macro Entonces, social. lo microsocial es la familia, ¿cierto? Entonces, eso actúa por dos vías. Una, por herencia. O sea, hay una vulnerabilidad genética y ya está demostrado que los hijos de alcohólicos tienen mayor posibilidad de desarrollar alcoholismo que los hijos de no alcohólicos. Sí. Pero además, lo aprendido, que quizás es lo más importante. Uno puede cargar con la vulnerabilidad genética, ¿cierto? Pero si no aprende y si no tiene contacto con la sustancia y si no tiene un ambiente Que propicie eso. que propicie eso, no se va a desarrollar. O sea, la que adicción. tampoco se Entonces, justifiquen, es que mi papá fue muy bebedor y por ello yo salí bebedor, ¿no? No, porque son las condiciones individuales y familiares y sociales las que pueden entonces favorecer o no el consumo de una sustancia. Bueno, tenemos una llamada ya, un momentico, Caro, que de pronto es una pregunta que tiene un televidente. Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De acá de Niquía Bello. Niquía. ¿Está haciendo calorcito hoy? No. Más o menos. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para los dos invitados? Para Sí, claro Carolina que o Jorge sí. Mira, Mario. lo que pasa es que yo... ¿Sí me oye? Sí. Perfecto. Lo que pasa es que yo tengo un hijo de 16 años, ¿cierto? Y no por creernos mucho, pero entonces le hemos dado muy buenos valores y soy muy, muy pendiente de ellos. Y un día mi hijo llegó hueliéndome a cigarrillo, horrible, impregnado el buzo de él horrible de cigarrillo. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? ¿Vos es que estás fumando? No, mami, yo no. Fueron unos amigos que estaba con ellos ahí sentado. Me sacó, pues, para mí me sacó un pero todo raro. Yo no me quedé con esa, ¿sí? Yo me puse a analizarlo y hablé con el papá y le dije, creo que Simón está fumando. Y él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, porque no es normal de que tú estés con unos amigos y vas a llegar a mi casa hueliendo a cigarrillo. Obviamente ninguno ni mi esposo ni mi persona hemos llegado a fumar, ¿cierto? Entonces un día cualquiera volvió a lo mismo. Ahí sí lo cogí de que de pronto me estaba fumando cigarrillo o de pronto marihuana. Acá llegó hueliéndome fue a cigarrillo. Yo me puse como loca. Entonces, para que me hagan el favor y me ayuden, porque estoy como, no sé, si lo estoy presionando mucho, porque entonces el papá habló con él y le dijo, bueno, ¿tú quieres fumar? ¿Quieres probarla? Entonces vámonos para una parte donde yo te vea cómo es la reacción que vas a tener. No tienes por qué estar pegado con los amigos porque de pronto esos amigos te van a influir de que fumes marihuana, ¿sí? Entonces que no, y él no cierra, y él se cierra, y él se cierra, y esta es la hora que no nos ha querido decir que él fuma cigarrillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué he hecho yo últimamente? Me dicen, yo vivo en una unidad cerrada. Entonces él me dice, mami, voy a bajar al gimnasio. Mami, voy a bajar a jugar partido. ¿Qué hago yo, doctores? De experiencias ustedes en eso. Me voy, lo dejo que se vaya y después me voy detrás de él. ¿Estoy haciendo mal o debo darle un poquito de libertad o estoy muy exagerada con él? No sé. Oye, Adriana, ¿qué Adriana. tesis le tiraste aquí a los... ¿Qué tesis? ¿Qué pregunta? Excelente Pregunta tan difícil, caso. ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué pregunta Excelente tan caso, difícil? Adriana, porque no solamente eres tú, sino que son muchos los Sí. Pero la padres pregunta de que en Adriana ese le cabe momento- a muchos televidentes. Entonces, muchos. ¿qué hace uno ahí? Bueno, ¿qué hacer ahí? Un lineamiento específico para darle a la mamá de Simón es muy difícil, porque cada caso es bien diferente. Es un niño de 16 años, es un joven, un adolescente, que tienen sospechas que está comenzando a fumar cigarrillo. No me quedó claro de la pregunta qué es lo que el papá quiere llevarlo Pues a que- probar. Ah, en que él el lugar. prefiere que la Que el consuma papá le dijo, al lado usted del quiere papá. probar eso, entonces venga, vamos juntos y prueba delante de mí. O sea, Claro, no eso- se quede ¿Probar con los qué? ¿Los amigos, venga. cigarrillos? No, la cigarrillo, marihuana. Bueno, O sea, pero el ahí pelado le- apenas ella no está con el sabe, cigarrillo y ya ella el no papá ahí le- tenemos por lo menos una indicación clave para dar y es ese venga, probémoslo, si yo quiero ver qué le pasa a usted, es muy contraindicado, porque le estamos abriendo las puertas al acceso a una sustancia a la que él posiblemente no tiene acceso aún,
porque hasta el momento hay sospechas que fuma cigarrillo. Entonces, si estamos, no es mamás, háganse las de la vista gorda, no estén atentas a esto, pero vamos paso a paso. No podemos comenzar a estar ansiosos por algo que aún no ha ocurrido, porque podemos generarle más ganas, más misterio, o podemos fomentar incluso la situación. En cuanto a lo del cigarrillo, no necesariamente es un factor que lleve a consumir marihuana, pero podríamos hablar en la adolescencia que esta mamá lo está viendo como un factor de riesgo. Ahí lo importante es fortalecer las técnicas de comunicación en el hogar para poder tener una conversación más amena con el adolescente ya. No se trata tampoco de seguirlo o de investigarlo, sino que a partir de esta conversación comience él a tomar responsabilidades de sus propias decisiones y llevarlo a decir si en realidad está fumando cigarrillo o no, si es algo exploratorio, por qué lo hace, y más que encontrar en la familia un vigilante que esté detrás de él para perseguirlo, es en este momento brindarle apoyo para ver si sí está fumando y por qué lo está haciendo. A partir de esa buena comunicación y por qué no, la evaluación y la ayuda de un experto, pues podríamos diseñar, o se puede diseñar en esos casos, unos programas específicos o unos lineamientos específicos a seguir para no ser tan generales que algo que le pueda Y servir a atacarlo cualquier es el persona. peor error, ¿cierto? Atacarlo es el peor error, porque entonces él se va a cerrar. Y si está comenzando a fumar o a tener otras actividades con otro grupo de amigos, pues al encontrar en la familia esta percepción de él, de persecución, de negativa, de me regañan, pues busco más refugio en mis amigos. Pero yo creo que los padres cuando dicen, venga, yo lo acompaño y prueba junto el cigarrillo, la marihuana o la cerveza, se refiere al miedo de que lo haga con amigos o que lo haga con una persona que lo va como a guiar mal o aconsejar mal. Obvio ya no tiene como indicios claves de que diga, bueno, encontré una cajetilla o encontré esto que me diga que de verdad lo está haciendo, sino un olor. Pero es difícil, Pero no debería hacerse eso, porque es que se pierde el rol de padre. Sí, El total. padre y la madre tienen un rol específico en la crianza de sus hijos, que es ser proveedores de afecto, total. de autoridad, de norma. Y líderes. Por lo tanto, yo no puedo, claro, además es el primer ejemplo a seguir. Por lo tanto, yo no podría como padre decirle a mi hijo, hagamos esto que yo no quiero que hagas, pero si lo haces conmigo, digamos, no es tan mal. O sea, la intención quizás es buena. O sea, la intención quizás es Sí, buena. o es del mismo temor y no saber qué hacer. claro. Porque esa expresión se la escuchan muchos papás. Se va a tomar un aguardiente, venga, tómelo conmigo primero, pero el papá lo hace es por el mismo Por desespero protegerlo. de decir, marido, ¿qué hago? ¿Sí me Se lo va a entiendes? tomar solo. Pero no es lo Pero no es correcto. lo Entonces queda correcto. claro que no es lo correcto, si le venga conmigo. Hay cosas que se necesita hacer con los pares, porque los pares son una parte fundamental en nuestro desarrollo. Muy bien. Entonces hay cosas que se hacen con los hijos, cosas que lo que hay que hacer es lo que dijo Carolina. Pero vamos a volver ahora con ellos. Sí, claro, Porque es vamos a que este volver tema con ellos. Lo que queda- pasa es que tenemos que cerrar este caso porque pues, estamos en el momento Pero- cumbre de la... Pero yo le quiero decir algo a Adriana, y no es por defender el hijo, porque lo que decía la experta misma faltaba, no tengo experiencia, son casos muy distintos. Pero yo me crié en un ambiente con amigos Te fumaba. que no les cabía un bareto más, pues. Es decir, ellos lo prendían, eso era una chimenea. Y me acuerdo, y no soy un santo, no me la voy a dar de santo, pero me acuerdo que habíamos dos amigos, Andrés Trujillo y yo, que lo quiero mucho, y nosotros veíamos eso, y no necesariamente usted tenía que pegarse a esa vaina. Es decir, pero yo no me pegué porque no me gustó. Yo sí lo aprobé, pero no me gustó. Exactamente, entonces mira A mí no me que gustó. determinó que no se generara una adicción. Estuvo la droga, estuvo el ambiente, pero tu condición individual, por tu crianza, porque no tenías una vulnerabilidad psicológica o biológica, no hizo que ese triángulo se cerrara. Al no cerrarse no hay una adicción, aunque bien. lo hayas probado. Ok, Muy bien, bueno. ahí está, excelente el tema y cada vez se va a poner mejor. Ustedes pueden aprovechar el 265-7757. Y del reggaetón seguimos con temas interesantes. Así ¿sí? es, Y ya. la música preocupa. Hoy en día, como uno se escandaliza con todo, uno ve hoy en día a los jóvenes, estamos hablando así como los papás. No, es que no es verdad. Todos es esos que- jóvenes locos bailando reggaetón. No, es que yo la primera vez que fue a un quinceañero, pues hace como unos 5 años, cuando pusieron el reggaetón y los vi todos contra la pared, me casi me da un infarto. Y me decían, no, es que así se baila. Y entonces estaba la mesa de mi suegro, los tíos de mi esposo, y una niñita enfrente con un vestido Sí, eso pasa mucho. que era un Mickey, muy mini Mini vestido, por no vestido. decir la palabra que me gusta. Y la niñita bailaba y se le estaban viendo los calzones. Claro. Y entonces, cuando volteé, todos estos viejos verdes eran Usted, así. niña, por favor. Y yo me paré. Niña, y le dije a la por favor. niña, niña, se le están viendo los calzones. Y mi esposo me jalaba yo. Y ve a todos los viejos verdes que la están morboseando. Ahí- La planita bajó el vestido y se fue.
Claro, pues que Se con va una chantada. regañada. No, le bailan. Y, no, Sí. y le dije, y todo esto es que hay línea, yo no, de viejo verde, puede ser la hija mía, atrevido, respete. Y eran muertos de la risa, pero Un regaño. o sea, llegan a un momento en que se elevan y se les olvidó el mundo y de verdad, literal, estaba mostrando los calzones. Entonces uno se preocupa porque Pero dice, siquiera si tenía esto me está calzones, ¿no? tocando ahora a mí... Siquiera tenía calzones. Sí, Que el problema es que ya hoy en día ni se ponen No, calzones. cállese, eso Menos tiene mal yo problema. estaba de jean. Menos no, mal no, estaba de sí. jean y podía bajar Transparentes. hasta abajo. Ah, obviamente, Bueno. pero lo que yo te digo, o sea, las cosas van cambiando y uno se preocupa verdad. porque cada vez es más normal. Entonces uno dice, si estas cosas que son de un baile, Ah, ¿qué yo no- pasa con la droga? ¿Qué pasa con el alcohol? Como mi hija va a ser monja, yo no me preocupo Ah, por sí, eso. qué bueno. Yo tengo también. fe que ella va a ser monja. Sobre todo. Y bien yo linda aspiro. que Y es. las de nosotras que son cositas serias, no creo que Ay, vayan a Dios ser. mío, lo que viene. Bueno, estábamos hablando ahorita en el primer bloque, algunos televidentes de pronto acaban de llegar sobre las adicciones. Y no, pues, de sustancias psicoactivas, de ludopatía, de una cantidad, pues, de todo lo que se puede llamar adicción, que como decían ahorita no es bueno ni es malo, sino que es adictivo. ¿Cierto? Ese era como el resumen. Y resumimos o concretamos varias cosas. Primero es que no tiene que ser genética. Si su papá fue alcohólico, no se justifiquen que usted va a ser alcohólico porque viene con el gen del abuelo, o que era jugador de cartas, o que era vicioso. O sea que no se puede generalizar y tampoco es un factor determinante. Y la otra conclusión es que cada proceso es distinto y que una cosa es que pasen épocas donde los niños prueben sustancias, no necesariamente se van a quedar ahí, pero tampoco justificar en que simplemente fue la época y hay que prestarle atención. Esa fue como la conclusión de la primera Muy parte. bien, muy bien. súper. Cómo está de juicioso. Está de juicio. Resumen Ahora ejecutivo. Ahora sí, la pregunta que mortifica a todos los papás. ¿Es posible que una persona que llegue a tocar fondo, como decimos nosotros popularmente, se recupere para toda la vida o definitivamente es un seguimiento que hay que hacerlo y hay que estar pendiente por el tema de las recaídas y las cosas? ¿O uno sí se cura de eso? Uno se cura de eso. Muchas veces en los procesos de recuperación a procesos adictivos es normal tener recaídas. No podemos satanizarlas y a veces estas recaídas se consideran parte del proceso mismo de rehabilitación. Pero sí, existen, es muy probable que te recuperes totalmente de una adicción. Sin embargo, el seguimiento sí toca seguirlo haciendo siempre para estar haciéndole un chequeo, controles, factores de riesgo, brindarle cada vez más estrategias que se le puedan que pueda requerir la persona en el desempeño de sus actividades cotidianas. Es bueno siempre llevar un seguimiento, así ya estemos recuperados de la adicción. Sin embargo, la adicción es una enfermedad como la diabetes. Bueno, pero también tiene que ver algo, Pero Carolina, cuidado. personas que llevan obligadas a Tiene que haber rehabilitarse voluntad. y las personas que dan su voluntad. Entonces yo creo que ahí hay una cosa donde uno piensa que hay un porcentaje más alto en el que obligaron y lo encerraron allá y tuvo que someterse a todo ese procedimiento que yo sé que es bastante duro. ¿O qué? Hay varias cosas ahí. Y con esto respondemos también a una inquietud que tú planteaste en el primer segmento y es, con respecto de niños, niñas y adolescentes, la ley en Colombia es clara. Hay una ley de infancia y adolescencia y cuando un niño, niña o adolescente se ve expuesto al consumo de sustancias y otras situaciones, se están vulnerando sus derechos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia prevalecen sobre los demás. Entonces se pueden tomar acciones legales para restablecer esos derechos. Un muchacho que está consumiendo, que está atentando contra su derecho a la salud, que no está escolarizado, etcétera, etcétera, y el Estado puede tomar decisiones con respecto de eso. Con respecto de los adultos, no. Mientras que no haya una medida administrativa, en este caso por parte de un juez, que determine que la persona que tiene la enfermedad adictiva no tiene la capacidad para tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. Entonces, con los adultos se trata la voluntariedad. Sin embargo, hay un instituto que se llama el NIDA, que es el Instituto de Drogas de Estados Unidos, que tiene unas pautas a nivel mundial para el tratamiento de las personas con adicción. Y dice, no necesariamente los procesos de rehabilitación tienen que ser voluntarios para que sean exitosos. Entonces es menester de los terapeutas, de las instituciones, generar la motivación al cambio en estas personas que no van de manera voluntaria, y hay que tener en cuenta que muchos no van de manera voluntaria, sino presionados por la pareja, por el trabajo, por los hijos, por las deudas, por un montón de cosas, y no hay mucha motivación, pero hay una serie de técnicas y de intervenciones que se encargan de eso, de generar deseo de cambio en las personas con enfermedad adictiva. Total. Tenemos Bueno, llamada. tenemos llamada. Sí. Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Gloria Gómez. Bienvenida, muy femenino. Los felicito por el programa. Hoy se ven muy integrados. La energía joven con la energía de los adultos. Ay, qué chévere. Felicito. Gracias. Me Gracias. encanta.
Qué bonita apreciación, gracias. Es que trabajar con dos mujeres adultas es muy chévere porque uno con esta juventud, Gloria, uno se siente No, muy bien. esa joven la necesita para que dinamicen el programa y le Sí. pongan picante. Para que baile. Sí, nos Me puros ponen a jóvenes llegamos bailar, acá. me ponen a bailar. Exactamente, Claro, y que no se nos olvide a nosotros, que es que todos tenemos esa juventud también, ¿cierto, Gloria? exactamente. Ella nos impregna de eso. Yo estoy algo De muy pura contenta. juventud. Eso es lo bonito. Mi pregunta es la siguiente, cuando ya sea el joven o la persona, pues llegan a desechables, ¿hay esperanzas de que se rehabiliten o de que no? Pues ya cuando se van a vivir a la calle, ya no aceptan la familia, ya dejan la profesión. Por ejemplo, uno ve acá en Medellín tanto desechable, a uno le da tanta tristeza porque los gobiernos o las empresas, o no sé, todos colaboramos para rehabilitar a esa gente y ayudarla. Esa es mi pregunta, si hay esperanzas o no. Con los habitantes de la calle hay esperanzas de que puedan retomar su familia y su rumbo, su curso. Muchísimas gracias, los felicito. Gloria. Gloria, Gracias, excelente Gloria. pregunta. Lo primero que le quiero decir a la señora Gloria, aunque no está en necesidad, no está en la obligación de saberlo, y al público en general, es que desechable es un vaso. Sí, sí, sí. Desechable es un papel, desechable es- Habitantes de la calle, digamos. Son personas que están en condición de calle, que habitan la calle, pero le repito, no es un regaño porque no todo el mundo tiene pues que Sí, saber. tiene que Sí, saberlo. que de un tiempo para acá Sin se le embargo, ha el buscado. simple hecho de darle el nombre de desechable ya es estigmatizante, ya es marginante. Entonces, con las personas de excluyente, con las personas que están en situación de calle, que tienen un grave problema de trastorno de consumo de sustancias, De adicción. sí hay rehabilitación. De hecho, yo tuve el privilegio de durante los últimos 7 años coordinar el programa de habitante de calle de la ciudad de Medellín en una institución de salud mental, que es el Hospital Mental de Antioquia, y por el servicio de patología dual pasaron miles de personas, niños, niñas y adolescentes principalmente, y durante un par de años adultos, habitantes de calle, que lograron rehabilitarse. Muchos de ellos, muchísimos bueno. de ellos lograron rehabilitarse y eso es algo Ay. pues que nos hace muy felices. Carolina, hay una pregunta y es la gente sí está aprendiendo, es decir, estamos dando ejemplo. Te voy a explicar por qué. Nosotros venimos de una generación donde el papá tomaba aguardiente en carretera, llegaba, el niño lo dormían en 2 sillas en un estadero, el papá fumaba cigarrillo, o sea, era normal, los tíos le celebraban, le embutían un aguardiente a un niño adolescente en una finca en diciembre, aprenda a beber, usted es un berraco, digamos que es un tema muy cultural. Hoy en día muchos papás dicen, no, yo a mi hijo, si no está dormido, no me tomo una cerveza y no doy ese ejemplo. Eso sí sirve de algo y hemos evolucionado en ese tema, porque hay unos códigos que uno hasta queda sorprendido. En estos días me dijeron, no, es que en este bar no se puede consumir delante de menores de edad, ¿cierto? Pero usted se va a poner a estar en carretera y el niño está comiéndose una salchipapa y el papá está tomando una botella de aguardiente. O sea, sí estamos dando el ejemplo y sí ese ejemplo sirve de algo. Estamos dando más ejemplo, sí, hemos mejorado mucho en dar ejemplo, sin embargo nos falta mucho todavía para poder obtenerlo, para poder conseguir unos resultados excelentes, pero yo lo noto mucho en mi consulta particular. Los padres de ahora son unos padres con una preocupación un poco mayor y son mucho más respetuosos y mucho más conscientes de ese ejemplo del que tú hablas. Esto cada vez, el tema de las drogas, digamos que ahora está en su auge. Ahora para los padres del común, para todos nosotros, es más importante tener un control sobre eso, brindar un ejemplo más específico que antes no lo era. Yo sí noto una mejoría y estamos aprendiendo y estamos dando mejor ejemplo, pero nos falta mucho todavía. Falta todavía. Tenemos Falta. una pregunta de Del nuestras público. invitadas. Ay, Por por fin, fin. perdieron el miedo, ya No, entraron ya en mire que nos volteamos confianza. todos. Ya entraron en Bueno. confianza. Hola. Bueno, muchas gracias pues por estar acá, por la invitación. Mi pregunta es realmente, cuando se llega a condiciones de adicción, ¿se debe principalmente a un contexto emocional como tal o al efecto que esa droga o sustancia causa en el cuerpo? Es decir, ¿qué tan propensa puedo ser a ser adicta en una situación feliz o de tristeza? ¿O realmente la adicción se da por el efecto que causa en mi cuerpo esa sustancia? Buena pregunta. ¿Combinación o qué? No, a ver, puedes ser propensa, como decía Jorge Mario al principio, es este triángulo que debemos completar los 3 elementos del triángulo para que se genere un proceso adictivo como tal. Ahora, hablando de los experimentos y retomándolos, que el del Masmelo fue Sí. entretenido, este concepto de adicción ha ido cambiando mucho. Hablemos de la cocaína, que es una de las sustancias más adictivas que existe, y llevémoslo a ejemplos atrás para intentar responder a tu pregunta. Ponemos 2 ratas en una celda, sin ningún tipo de entretenimiento, sin ningún tipo de nada, únicamente 2
dos tarritos con agua, uno con agua sola y uno con agua con cocaína. Los ratones, las ratas, que se parecen bastante a nosotros, aunque no lo queramos, ¿Vio la canción que usted se estaba quejando de los La hombres? rata inmunda. Sí, qué bullying masculino. Estas ratas iban siempre al agua con cocaína. Probaban las dos aguas y se quedaban enganchadas al agua de cocaína hasta que las mismas ratas se morían de tanto consumir. Entonces llegó alguien nuevo y dijo, bueno, vamos a poner estos mismos ratones en esta misma jaula con estas dos poncheritas de agua, una con cocaína y una sin cocaína, pero la jaula ahora va a tener entretención, va a tener queso, va a tener otras ratas con las que se Otras puedan cosas. aparear, van Juegos. a tener laberintos y pusieron las dos mismas cositas de agua. Y los resultados muestran que pocas ratas tomaban del agua con cocaína. Las ratas, la mayoría de las ratas se iban era al agua normal. 90% de las ratas al agua normal. Entonces ahí entra, para responderte esa pregunta tuya, la vulnerabilidad no es solo tuya. Esa vulnerabilidad también tiene algo grandísimo con el ambiente, que es uno de los terceros. entorno. Claro, el tercer ítem del triángulo que nombraba Jorge. Si tú eres propensa estando feliz o estando triste, también depende de tu propio repertorio, de tu propia jaula. La adicción es un problema para adaptarse. Qué ejemplo tan bueno. Uy, es decir, no, o sea, mejor dicho, me hay que encantó. estar pendiente de los hijos, jugar con ellos, salir, enamorarse, amarse, Hacer mil tocarse, divertirse, tener hobbies, Miren las deportes. actividades Ese tema de la mamá que haga algún deporte no es en vano. Es, el Eso ma- es lo que hace es que el- la gente se entretenga. es uno de los mayores factores de protección que existe. Entonces yo creo que eso puede Fortalecer responder eso. a tu pregunta. No y necesariamente la de tiene que ser todos. en una situación triste, feliz o contigo vulnerable únicamente. Ese triángulo. Oiga, increíble el ejemplo porque Sí, muy- ya muy con eso acertado. cerramos el El tema, tema. aunque yo sé que tiene mucho, pero pues es como la conclusión final. El consejo. Y para los padres de familia, hay muchos papás que todo el tiempo están trabajando, produciendo, obviamente quieren darle lo mejor a sus hijos, pero no se fijan en eso, en estar con ellos, en compartir, en poner en actividades extracurriculares, sino vaya a la casa, haga las tareas y no se sabe si la no hicieron más, o no. sí. Exacto. Hay que Tenemos hacer una un llamada, cambio. qué pena, Jorge, es que está hace Antes. rato ahí Gloria y yo me la atravesé. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, excelente. Ah, bueno, Gloria, Muy bien, muy agradecida con ustedes por el programa. No me lo pierdo. ay, qué Tan bueno. linda. Nos encanta que te encantan todos. sirva y que lo disfrutes al máximo. Todos. Aprovecha porque aquí están los especialistas. ¿Tienes alguna pregunta? Claro que sí, pues, a ver, yo soy docente Sí. y tengo un hijo de 12 años. Entonces, pues, quería resaltar y hacerle una pregunta breve a los especialistas, pero entonces resaltar la educación en valores, en el acompañamiento. Uno desde la práctica en las aulas nota las diferencias pues abismales cuando un hijo está, digamos, bien direccionado y acompañado. Y yo estoy de acuerdo con algo que dijo Juan Carlos ahora, de poder torear como el ambiente. Yo salí de la de Antioquia y estuve muchos años, 8 años estuve allá, y pues no, tampoco. Allá está la zona del aeropuerto que todo el mundo va a volar, yo nunca volé. O sea, no aterricé, nunca hice Sí. nada de eso. Siempre estuve como muy consciente. Yo creo que hay que crear conciencia también en los jóvenes, en los niños, desde pequeños, con todo lo que ustedes han dicho. Por supuesto que el ambiente es muy brusco, pero hay que prepararlos también para ello. Quería preguntarle a los especialistas, ellos qué opinan o qué nos pueden informar sobre algo que he visto con mucha frecuencia, y es el tal cigarrillo eléctrico o electrónico, creo que es o sea, ¿eso qué es? ¿A qué conlleva eso? Si de pronto es un canal, una vía, porque ellos lo ven como algo muy, digamos, Como una moda. cotidiano, una moda. Sí, en Estados Unidos todo el mundo con su... Sí, yo creo que eso sí tiene algo pues de ellos. Yo sí considero que eso no está como bien. Creo que podría ser un pase directo a otras cosas. Yo quisiera que hablaran algo sobre el tema. Muchos besos, muchos saludos. Gracias por ese buen aporte. Un abrazo para ti, gracias por vernos, por estar ahí, Jorge. Bueno, dos cosas. El tabaco es la sustancia que mayor, junto con el alcohol, son las sustancias que mayor mortalidad y morbilidad presentan en la población general, más que el resto de sustancias psicoactivantes. Con respecto del cigarrillo electrónico o los vaporizadores, hay dos vertientes. Una a favor y una en contra, ¿cierto? A favor, las personas que han sido o son adictas al tabaco
y que empiezan a vaporizar y se dice que tiene un 98% menos de tóxico un cigarrillo electrónico que un cigarrillo de tabaco. Entre los beneficios que las personas que vaporizan y defienden el vapeo es que no hay combustión. Ya. Al no haber combustión, los principales tóxicos del cigarrillo no están en el tabaco. El tabaco contiene la nicotina, que es la sustancia psicoactivante. Pero los principales tóxicos están en el cuero, en el papel, que tiene que ser tratado químicamente para que queme. Por eso, y los marihuaneros, y lo digo no de forma peyorativa, sino pues con mucho respeto, las personas que consumen marihuana dicen, uy, no, yo no fumo cigarrillo, eso es muy malo. Entonces, cuando llegan a mi consulta, yo les digo, sí, ¿qué es más malo, la marihuana o el cigarrillo? No, el cigarrillo. No es que el cigarrillo mata más por cáncer. Y claro, hay una explicación y es que un fumador de tabaco se fuma 20, 30 tabacos al día, un fumador de marihuana se fuma 5 baretos, entonces por proporción de ingreso de tóxicos es mayor en uno que en el otro, pero tiene más tóxicos la marihuana como sustancia y además es fumada en el mismo cuero en el que se montan los cigarrillos, que tiene arsénico, amoníaco y un montón de químicos para que carbure, porque es que cuando usted prende un cigarrillo, usted lo prende acá, inmediatamente se quema todo. Claro. Por eso el baretón... Solo puede prender en un papel de cuaderno, no lo puede prender. No lo puede prender porque usted lo prende aquí y se le apaga acá, entonces le tiene que dar la vuelta. Sí. El bareto se tiene que montar en papel que es muy delgado, por eso a veces arrancaban las Biblias. Jorge, perdón, que la marihuana también la están vaporizando. Sí, hay marihuana pues en presentación líquida, entonces se podría vaporizar. ¿Y es igual vaporizar. de mala? Es igual de tóxica. Yo no hablo en términos de bueno y malo, pero sí tiene el mismo nivel de tóxico. Lo que pasa es que la vía de consumo, a pesar de que es fumada, en una hay combustión y en la otra no, porque en la vaporización lo que se hace es que unas resistencias vaporizan un líquido que contiene, en algunos casos, nicotina, en otros casos otras sustancias, y eso hace que el nivel de sustancia en el organismo se mantenga y por ende se disminuye la probabilidad de que la persona consuma la sustancia. Todo lo que eche humo por boca y nariz, eso es malo. Ahí cuando uno tiene frío, eso no es malo. Sin embargo, el cigarrillo Yo jugaba electrónico... chiquito, ¿no se acuerdan? Estoy fumando, ¿sí? El cigarrillo electrónico es muy recomendado para las personas, como decía Jorge, que fuman y están dejando de Eso fumar. que se devuelvan, pero no para que no fuman. Pero si yo no fumo, pasar de fumar un cigarrillo corriente a fumar vaporizador tiene muchas ventajas. Ahora, comenzar a usar vaporizador si yo no fumo, de todas maneras es perjudicial para la salud. Yo les tengo una propuesta. ¿Qué tal que si para la próxima invitación hablamos más a fondo de todas esas clases de nuevas formas de consumir? Y otra cosa. Vapeo. No. ¿De qué? Drogas, sustancias como donde va la paloma cada rato. ¿Qué posibilidad hay también en otra invitación que traigamos drogas reales y que mostremos? Eso lo podríamos mostrar. hacer. Para que el papá los cogen ahí en la puerta. El problema es que me coja un policía. No, hablo de que los papás... Mira, es que hay una ignorancia. Si uno que se cree... Yo ya me perdí, hermano. Yo le digo una cosa. A mí me tocó hasta conocer el tema del famoso perico, que hablaban de eso, que uno veía esa vaina, la marihuana. Pero es que hoy en día los papás están confundidos porque tú me dijiste algo fuera de cámaras. Es que su hijo y usted puede estar aquí en este momento consumiendo una sustancia y el papá ni siquiera se da cuenta porque ya no hay olores, porque son sustancias, porque son líquidos. Los colores yo sé que no los puedes traer, cambian. pero al menos por fotografías bajarlas de internet y decirle a los papás, vea, si usted ve este tarrito, es una sustancia. Si ve este papelito, tal. Vapeo es vaporizar, es- pues. el verbo de vapear. Bueno, y porque Lo que pasa ahora es que- hay muchas drogas, de hecho la nueva, y no sé, de más que la han escuchado, el Tusi, que es rosada, que se confunde con un rubor o con un mini siwi o una cosa que comúnmente ¿Cómo podría así? ser un dulce o otra cosa. Y lo que dice Juan, muchos padres lo ven y le va a parecer normal o no saben acerca de la sustancia y dice, bueno, esto no es. Entonces, como conocerlas. Sí, es un estimulante, es de la familia de las anfetaminas, es un estimulante del sistema nervioso central. El problema es que aquí en Colombia no hay TUSI, o sea, no hay realmente anfetamina. Los laboratorios de anfetaminas son muy escasos, entonces aquí lo que se le vende a los muchachos bajo la idea de TUSI son un montón de mezclas de un montón de cosas raras que habitualmente Son peores, o sea, y los dos malos, eso es peor. En España conocí una empresa que se llama Energy Control, puedo decirla porque no hay ningún interés, que va a las fiestas de electrónicas. Monta un caspete, pues, como aquí el compañero, monta Como un... el de los y dice, ¿usted qué el está de los consumiendo? cócteles El que del los papel ponen ahí. rosado, el del estuche rosado, venga, tráigalo, vea, eso es tal cosa.
usted que está consumiendo tal cosa, entonces salen alarmas. Vean, no consuman la droga que tiene la carita Mejor porque dicho. no es lo que están diciendo. Mejor dicho, Lina, si la droga es mala, ahora chiviada es peor. Si el aguardiente es malo, adulterado es Bueno, peor. entonces Exactamente. hagamos de cuenta que iniciamos el tema hoy, pero lo vamos a tener, vamos a ver de Sí. los tipos de drogas, Y las que bajamos están las de imágenes. moda, las que puedan traer ustedes, las O si que no, no nos imágenes. bajamos de imágenes, no se asuste, que aquí Tranquilo. le sacamos un permiso, lo escoltamos y todo. Es como para verlas físicamente y los papás pues tengan O con claridad imágenes. sobre eso. Ya saben que si tienen preguntas, nuevamente los vamos a tener, les vamos avisando. Gracias de verdad, Carolina y a Jorge. Aprendimos muchísimo, no se imaginan de verdad todo lo que les sirve a los padres de familia. No, gracias a ustedes por Gracias. Las a personas que ustedes. quieran Yo me voy a contactarlos, ir. porque ellos tienen toda la capacidad y obviamente están atentos para cualquier tipo de consulta, al final del programa encuentren los teléfonos.